Damos la bienvenida a todos los participantes. Muy buenas tardes. Estamos en este nuevo seminario de Manager ERP, el uso de importadores para Manager ERP. ¿Qué vamos a necesitar el día de hoy? Vamos a necesitar, lógicamente, primero reconocer cómo nos estamos conectando. Eso es muy importante conocerlo, ¿ya? Nos conectamos por medio de ambiente ASP, tenemos instalado Manager en nuestro computador con un servidor de la propia empresa. Es importante porque vamos a tener que trabajar con una carpeta en la nube que se llama FTP. Este FTP, claramente las personas que deberían trabajar con estas importaciones, ¿cierto? Deberían tener acceso a esa carpeta, ¿ya? Eso es lo primero. Segundo, es importante seguir las instrucciones para los importadores. En muchos de los campos pide el código de, por ejemplo, el código del centro de costo, el código de la cuenta, el código del producto, ¿cierto? De tal forma de que con esa información el sistema va a poder ir reconociendo los datos y por lo tanto cargarlo, ¿ya? También nos vamos a dar cuenta que para ciertas importaciones hay un formato y para otras informaciones hay otro formato, ¿ya? Vamos a ir viendo entonces. Vamos a partir con este primer importador que siempre trabajamos, que siempre utilizamos, ¿cierto? O con esto podemos inclusive organizar la información, administrar la información, actualizarla, ¿cierto? Así como también crear masivamente nuevos datos. ¿Sí? Estamos hablando de la importación de productos y servicios. Independiente de lo que ya conocemos como para crear nuestro producto, claramente cuando nos enfrentamos a la ficha del maestro, vamos a ir rellenando, ¿cierto? Todos los campos, ¿ya? En el Excel es lo mismo, ¿ya? Hay una primera recomendación en cuanto a la importación de los maestros, de ambos, ¿ya? Y aquí voy a hacer el comentario 2 por 1. En ambos maestros, lo recomendable es que primero exportemos el maestro existente, luego podemos trabajar con el formato, como también podemos trabajar con la misma planilla, pero siempre dejando resguardado esa copia, ¿sí? De tal forma que cualquier cambio que pueda surgir en el maestro, que podría haber sido un error, como podría haber sido en que el cambio no resultó o no correspondía, ¿cierto? Podemos volver atrás en el fondo. ¿Ya? No hay un volver atrás de deshacer la importación, y eso es lo importante que se entienda también. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Ya? Antes de importar entonces o de trabajar en la importación del maestro de productos y servicios, vamos a ir a la opción que está debajo aquí en el mismo menú, ¿cierto? Y le vamos a decir exportar nuestro producto y servicio. Vamos a verlo directamente, lo vamos a hacer físicamente, ¿ya? Así como deberíamos trabajar ya con nuestro maestro. Aquí estamos viendo ya mi sesión de manager, ¿cierto? Le decimos manager, productos y servicios, ¿sí? Y aquí es donde nos vamos al menú. Este menú tan largo que tiene el maestro de productos, le decimos exportar primero. Nos ofrece, obviamente, la carpeta donde va a quedar y el nombre del archivo que tenemos que reconocer, ¿cierto? Este nombre podemos cambiarlo y, por ejemplo, poner producto, ¿sí? Para mi conexión, la ruta es fija, no hay cambio. Aquí me está diciendo, estoy llevando este archivo a el FTP correspondiente, ¿ok? Listo. La exportación ha terminado correctamente. Esta es una aplicación gratuita que es para la administración de FTP. Si por ahí quieren tomar nota para decirle al informático, por ahí es más práctico que estar trabajando con la carpeta directa. Bueno, yo ya tengo conectada aquí mi FTP, por lo tanto, conecto, abro la carpeta y ahí está mi archivo prod, ¿cierto? Le voy a dar doble clic para que me lo deje en mi computador y ya voy a bajar esta sesión. Entonces, vamos a abrir el Excel. Como ya tengo descargado este maestro, ¿cierto? Puedo trabajar con esta misma planilla, ¿ya? Es importante que ustedes reconozcan, y en las instrucciones vamos a ver, ¿cierto? Que en el caso de los maestros podemos eliminar tantas líneas como columnas deseemos que no vamos a trabajar con esos datos, ¿sí? Mientras menos información vayamos cargando en cuanto a modificación de las fichas, mejor porque así, uno, el proceso es más rápido que lee menos, y segundo,
la posibilidad de error se minimiza, ¿cierto? Bien, ¿para qué me sirve entonces descargar este maestro? Puede ser que sirva de base y pueda entonces yo hacer copia de algún producto que esté creado, que tenga las configuraciones correspondientes, así como también puedo revisarlo en cuanto a si la información está correcta, si las cuentas contables están correctamente asignadas, si los grupos clase 1 y clase 2 o familia, subfamilia o el nombre que ustedes tengan para este dato también están asignados. Si es que quiero masivamente ahora asignar, por ejemplo, el código de barra, ¿cierto? Si quiero complementar con la información del proveedor, todos esos datitos los puedo administrar, ¿cierto? Puedo gestionar entonces el maestro existente, ¿ok? Entonces, hay columnas que podemos ir eliminando, ¿sí? Por ejemplo, las primeras columnas que podemos eliminar sin necesidad de pensarlo dos veces son las que tienen que ver con la ubicación. Estos son datos internos, donde dice nivel 1 al 9, los X, X y Y, si lo encuentran más adelante también, porque hay otros campos también de copia. Estos simplemente se eliminan. Ojo, si vamos a trabajar con el mismo archivo, no oculten columnas, porque cuando vayamos a hacer la importación y esas columnas están ocultas, entonces vamos a tener problemas. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, sigamos. Aquí vamos viendo ya que los nombres son bastante parecidos a la ficha, si se dan cuenta. En la moneda de venta, el precio de venta, el margen, los costos. Ahora, un detalle. Tenemos, obviamente, así como en la ficha a la vista, ¿cierto? Tenemos datos que son los costos. Por ejemplo, el precio de última compra, el valor promedio. ¿Sí? Esos datos no son modificables, porque esos datos, el sistema entonces alimenta la ficha a partir del registro de los documentos, especialmente los de compra, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, cuando calcule el valor promedio, el dato va a venir acá. No sacamos nada con modificarlo porque inmediatamente el sistema va a hacer el cambio de acuerdo a lo que está registrado. Así que no es la forma de corregir los precios, para nada, ¿ya? Estas columnas, si yo voy a hacer administración de información, estas columnas en realidad no me sirven. Entonces, perfectamente puedo eliminarlas. Ahora, si voy a gestionar la información de los costos, ahí sí me sirven. El resto a lo mejor no me va a servir, pero ahora sí, esos costos me van a servir, ¿cierto? Ya. Moneda de origen. Moneda de origen. Esta moneda de origen, ¿cierto? Es la que debe concordar con el país de origen. Aquí es donde viene una sincronía, una administración de datos. La moneda de origen, si dice peso, entonces el país de origen debe decir nacional. ¿Ok? Si tengo, por ejemplo, como este, en que dice euro, pero dice nacional, tengo que revisar si la historia de ese producto ha sido contada efectivamente en la moneda de euro, ¿cierto? O tengo daños en la información. La moneda de origen es la que me permite asociar al monto, ¿cierto?, de la compra y por lo tanto con el tipo de cambio voy haciendo los cálculos, ¿ya? Ahora, el país de origen, ¿para qué sirve? Recuerden que es la asociación, ¿cierto?, del proceso de la corrección monetaria. El país de origen es el que me hace el primer filtro para la corrección monetaria, porque si dice nacional, asume que es peso y por lo tanto el cálculo que corresponde a ese producto en particular va a ser a partir del IPC, que voy a llenar en la tablita de la corrección monetaria. Sin embargo, si dice importado, entonces no va a calcular el IPC, sino que va a preguntar cuál es la moneda y tipos de cambio correspondientes. Debemos poner 3 tipos de cambio para esa moneda, ¿sí? Por lo tanto, esta información es importantísima que esté en sincronía, ¿cierto? Y por lo tanto, si la moneda está equivocada, lo más probable es que nuestros registros monetarios, el costo del producto, esté bien malito, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Ahora, si el producto es nuevo, bueno, podemos corregirlo, pero hay que siempre revisar para validar el cambio, hay que revisar la historia. Si el producto ha sido mal ingresado como costo, lo recomendable es darlo de baja, marcarlo como eliminado y crear uno nuevo como corresponde, ¿cierto? Llevando todo el inventario y el costo nuevo para hacer los registros como corresponde de ahora en adelante. ¿Ya? Se marca entonces como eliminado y se crea uno nuevo. Ya. Por ejemplo, justamente estas 3 columnas, estas 3 registros, ¿cierto? Dice importado, ¿sí? Tiene peso, moneda peso, ¿cierto? Entonces tendría que validar si los datos que tiene en realidad han sido relacionados con importado y la moneda en la que ha sido cambiada, ¿ya? Hay datos que
el mismo sistema dice, no, no puedes cambiarlo porque vas a crear inconsistencia. Ah, pero por ahí descubrimos, y esto es importante, por ahí descubrimos que con esta planilla sí puedo cambiarlo. Sí, pero ¿estoy haciendo una corrección o estoy haciendo más grave el problema? Ojo, una cosa es que la importación me permita hacer ciertas cosas que físicamente en la ficha no se pueden hacer, pero no significa que sea un movimiento correcto. ¿Ya? Ojo con eso. Ya. Tenemos la unidad de medida, ¿cierto? Tenemos los valores de... Acá, en estas columnas, ¿cierto? En estas columnas que acabo de marcar, si se fijan en los números son 50.000 y algo, números muy grandotes, ¿cierto? El nombre me hace ver que al parecer son cuentas contables, pero esos códigos de cuentas no los conozco. No, porque estos son datos internos. Y como son datos internos, no me interesan, los elimino. Las cuentas contables están al final del maestro, ¿cierto? En la letra D más o menos, que ya como he eliminado algunas columnas, aquí está. Estas son las columnas para las cuentas contables. Hasta ahí. Estas son las columnas, ¿sí? Estas columnas son las que el contador debe validar, debe chequear. Con solo mirar las cuentas contables, yo podría deducir más o menos de qué producto estamos hablando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tengo en la compra algún dato, ¿cierto? De un código que es de existencia, ¿cierto? Como esos, entonces asumo que es un producto. Ahora, si en esa misma columna yo veo una cuenta 42, quiere decir que en realidad es un gasto. Si veo, por ejemplo, un 12, acá, ¿cierto? Entonces yo asumo que es un activo fijo. Recuerden que nuestro producto, si es un producto, si es producto terminado, tipo, ¿cierto? Si es una materia prima, entonces necesitamos tener todas las cuentas contables, porque el producto se mueve por todos lados. El producto se compra, ¿cierto? Se consume. Al consumirlo hay un costo de por medio, puede haber una venta y por lo tanto un ingreso, vamos a tener el ajuste de inventario a lo mejor, ¿cierto? Por otro lado, también están los procesos adicionales que son producción y servicio técnico. Tenemos las cuentas asociadas a esos dos módulos. También podemos ver entonces si el producto participa o no participa, ¿cierto? Según la cuenta, y si vemos, por ejemplo, este grupo, aquí vemos inmediatamente que esa es la cuenta fija que tiene que estar para el proceso de producción. ¿Se fijan? Bueno, en fin. Todos estos datos entonces podemos ir revisando si hay centro costo o no hay centro costo, ¿cierto? Y podemos ir eliminando una serie de columnas que en realidad no sirven, ¿cierto? Vamos revisando una a una las columnas, después ya nos vamos acostumbrando, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer la eliminación de toda columna que no es básico, ¿cierto? Para un producto, ¿ya? Estas primeras columnas sí me sirven, estas columnas también me podrían llegar a servir, las voy a dejar, ¿ya? Estas dos no las voy a dejar. Chaito. Ya, unidad de medida, moneda de venta, precio de venta, sí. Margen de venta, nunca he utilizado margen de venta, así que chao nomás. Eliminado. Costo de reposición no me interesa porque no es configuración. Configuración. Moneda de origen, voy a mover un poquito para que no se mareen. Ahí está. Moneda de origen sí, costo de reposición y precio de última compra, no. Chao. País de origen sí. Factor de internación, tasa de importación, no me interesa. Esta se cambió. Unidad equivalente no me interesa. En esta columna de eliminado es donde puedo poner un 1 para poder identificar si estoy eliminando o no el código. Por ejemplo, esos códigos que estaban mal configurados en cuanto a la moneda y según la historia podría haber estado mal contada porque los costos son un desastre. Aquí es donde yo puedo decir 1, que significa que en la ficha va a quedar un ticket en ese campo. ¿Se fijan? ¿Ya? Ya. Crítico y óptimo. Ya, los vamos a dejar. Valor promedio al 31 de diciembre, no. Disponible por llegar, tampoco, no me sirve. Esa funcionalidad, por si acaso, ahí no se carga. Eso también es una alimentación a partir de orden de compra, de nota de venta, por si acaso. Ya, aquí entonces, todo esto, próxima llegada, no, estos son todos códigos internos. Decimales, mantención, backup de la posición, tampoco me sirve. Fecha de la creación, modificación, en realidad no me sirve. Ya. Estos que dicen tax hacen referencia al impuesto específico que podría tener asociado el código, ¿sí? Por ejemplo, si este dice
quien tiene un 70, ¿cierto? Puede ser que a lo mejor este producto, este código sea un combustible a lo mejor, ¿cierto? Ya. Bien, esto, lote días tampoco, chao. Método. El método se refiere a el método de costeo de producción terminada. Aquí es donde yo determino si mi producto terminado para ese proceso va a estar costeado a partir de opciones, documentos reales de la OP, ¿cierto? Desde la receta o desde la lista de materiales, ¿cierto? 1, 2 y 3 en el mismo orden que miramos la ficha, ¿ya? Si aquí dice 1 es porque entonces el método está relacionado con la OP. Si dice 0 porque no tiene, si dice 2 es porque es la receta y si dice 3 la lista de materiales, ¿ya? Ahí tenemos otro impuesto, lo podemos dejar, pesa, volumen, chao, todo esto. Adiós. La columna de obsoleto está en la ficha, ¿cierto? Del producto y por lo tanto ahí podemos marcarlo. Nuevamente ahí, cuando en la ficha veamos un ticket, quiere decir que en la planilla tenemos que poner 1 o 0. 1, ticket, 0, no es ticket, ¿ok? El checkbox que aparece, ¿cierto? Aparece así, ya. Después tenemos aquí que si hay autorización, fíjense bien, hay una opción en la parte baja de la ficha que habla de la autorización, ¿cierto? Aquí esta también la eliminamos. Ya, acá tenemos stock lote. Claramente esto se refiere a si trabaja o no trabaja con lote. Nuestros productos entonces que trabajan con lotes deben tener esto marcado. Recuerden que ese producto no puedo cambiarlo de buenas a primeras y decir ahora sí, ahora no, ¿ya? No es un semáforo. ¿Es o no es? Desde el principio, desde el origen. Si desde el principio dije no voy a manejar lote y después dije sí, en realidad podría manejar lote, ¿cierto? Lo primero que tengo que hacer es ver si hay historia. Si hay historia, si el producto ya ha sido movido, entonces ya no puedo hacer el cambio y tengo que hacer una eliminación, lo marco como eliminado para mantener la historia y luego activo uno nuevo, parecido, que contenga todo el registro del stock, ¿ya? Número de serie, cotización, clave, JDD, todo eso son internos, ya. Tipo, dinámica, todo interno. Chao. Chaito, vida, producto web, no, son estos campos internos son algunas conexiones con alguna otra funcionalidad, ¿cierto? Hay muchos de ellos, inclusive, son funcionalidades antiguas. ¿Ya? Factor corrector, ok. Ya. Valor promedio, tarjeta, padre, orden, contenedor, no lo necesitamos, ¿cierto? Cuenta de consumo, tampoco, ¿cierto? Ver grilla, tampoco. Y la cuenta de consignación, tampoco. Ya. Alcanzamos a llegar entonces a las cuentas contables. Luego de las cuentas contables, según el nombre de campo, aparece el CC, que son los centros de costo, ¿cierto? Y estas otras los voy a eliminar. Listo. Si vemos entonces la información básica, nos llega hasta la AH. ¿Cuántas columnas son? Son 34. 34 columnas de todo ese lote, ¿cierto? 34 columnas al menos son las básicas, ¿sí? Ahora ya puedo administrar información de mis productos. Por ejemplo, aquí, si en el imputable aparece un 0, quiere decir que no es imputable. A veces manager, según si trabajamos con el menú de gestión comercial, puede crearnos no imputables a pesar de que no trabajemos de esa forma, ¿sí? Es para mostrarnos los informes. Por lo tanto, aquí a lo mejor podría ir filtrando que me muestre solamente los imputables, ¿cierto? Ahí está. Entonces, aquí tengo entonces tipo. La columna tipo es la clasificación que tiene el producto, si es producto terminado, si es materia prima, si es activo fijo, ¿cierto? Si es servicio. Entonces, el 1 es producto terminado, 2 materia prima, el 3 es servicio, el 4 es activo fijo, ¿ya? Que son como las 4 principales que se utilizan siempre, ¿sí? ¿Qué puedo hacer entonces? Aquí es donde puedo revisar si están correctamente bien asignados. Pregunta, y aquí quiero que me respondan rápidamente ahí en el chat. Este tipo, si yo descubro que uno de estos códigos está mal asignado, ¿puedo llegar y cambiarlo? O sea, y aquí vamos a hacer la diferencia en la pregunta. ¿Corresponde que desde aquí yo haga el cambio? Porque de poder se los adelanto que se puede. ¿Pero corresponde que yo haga el cambio?
¿O pasa algo parecido que con la moneda de origen? Les voy a marcar estas columnas. Esa columna y esta columna, ¿qué tienen de similar esas tres columnas con lo que acabo de preguntar? A ver si se atreven a dar algún tipo de respuesta. ¿Sí o no? Puede ser. Depende. No corresponde, dice Evelyn, ya que ese producto ya tiene movimiento. Perfecto. Evelyn, lo que el sistema entonces quiere que cuidemos la historia. Esas tres columnas hablan de cuál es el tipo de código que estoy manejando y luego en la unidad de medida y en la moneda de origen son los apellidos de las cantidades que siempre manejamos. La moneda de origen habla de cómo manejamos el costo y la unidad de medida es cómo manejamos la cantidad, ¿cierto? Recuerden que si yo un producto lo manejo en caja, ¿cierto? Voy a tener ciertos números. Pero si esa caja la abro y saco los paquetitos que hay adentro, voy a tener otros números. Una caja, ¿cierto? Vendría siendo equivalente a 5 unidades. El 1 con el 5, ¿serían iguales de tratamiento? Por supuesto que no, ¿cierto? El 1 y el 5. Por lo tanto, tengo que tener mucho ojo cómo determino la unidad de medida. ¿Se entiende? Para cuidar las cantidades. La moneda de origen. Si por ahí alguno entonces, a pesar de que diga unidad, lo cuenta en caja, lo cuenta en litro, qué sé yo, ¿cierto? Y los números no coinciden, es porque estamos creando inconsistencia en los datos. Y por eso los costos se dañan, el inventario anda por cualquier parte, ¿cierto? Y estamos dañando la contabilidad. Estamos perdiendo plata tirándola un balde por la ventana. Así de sencillo. Ya. Entonces, a pesar de que se puede cambiar, no es correcto cambiarlo. Hay que revisar el historial de lo que está dañado, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tendría que revisar el historial de estos que dice euro y dólar y dice nacional al ladito, ¿cierto? Para así entonces hacer la corrección. Si esto ha estado correctamente asignado con respecto a estas monedas, entonces fácil, simplemente cambio este y listo. El importado y el nacional puedo cambiarlo, pero siempre es bueno validar la historia como ha sido contada, porque a lo mejor no saco nada con cambiar a importado, por ejemplo, si la historia está contada malísimamente. ¿Se entiende? ¿Ya? Bien. Vamos a soltar aquí. Perfecto. ¿Puedo hacer esto? ¿Eliminar esas dos filas? Por supuesto que puedo, ¿cierto? Aquí, mientras menos columna y menos filas deje, más rápido va a ser el proceso y menos se minimiza entonces la posibilidad de error. Ya, puedo cambiar, por ejemplo, el nombre, no sé, aquí en mantención ponerle acento o simplemente ponerlo con mayúscula, como estandarizar los nombres, sí, puedo hacerlo. ¿Corresponde que se haga? Sí, por supuesto, para tener todo bien bonito, bien ordenado, ¿cierto? Aquí, las clases. Puedo llegar y escribir cualquier clase, por ejemplo, aquí no corresponde. ¿Puedo hacer eso? Sí puedo hacerlo. ¿Me lo va a reconocer el sistema? Lo más probable que no, ¿ya? Aquí es donde tenemos que tener cuidado con estas dos columnas, que obviamente son datos que vienen desde tabla, y la tabla tiene que estar correctamente bien escrita. Si en la tabla lo escribí, recomendación, si en la tabla lo escribí con mayúsculas de cierta forma, entonces aquí tiene que estar escrito de la misma forma. Mayúscula, qué sé yo. Un acento que yo ponga, el sistema ya lo corresponde como una palabra distinta. Por lo tanto, hay inconsistencia en la información. ¿Se fijan? Si están activadas las validaciones, entonces me va a decir, no, ese dato no corresponde, no puedo cargarlo. Y empezamos con los dolores de cabeza. ¿Se entiende? ¿Ya? Ojo con eso entonces. Aquí vamos a la tabla a mirar. Aquí está entonces las tablas. Y en la tabla vamos a mirar que dice unidades. ¿Cómo está escrito unidad? Ah, unidad. Centímetro, hora, kilo, litro y así. Fíjense bien en este dato, cómo está escrito. Ya, en el caso de las clases, en mi caso se llama familia. ¿Cómo está escrito? Importaciones, producto, servicios básicos. Fíjense bien que tengo producto y servicios básicos. ¿Ya? ¿Ok? Mayúscula y plural. ¿Ya? Bien. Siempre validar entonces esos datos para poder hacer la carga. Ya, vamos a avanzar para poder hacer la carga y seguir con los otros maestros. Ya. Por ejemplo,
Yo podría decir, ah, ¿sabes qué? Voy a ordenar aquí. Vamos a sacar el filtro. Le vamos a decir que vamos a ordenar primero por imputable o no, y después vamos a ordenar por tipo, por ejemplo. Entonces así elimino estas, no las voy a trabajar. Acá tengo solo productos, perfecto, ¿cierto? Solo productos y los otros no me interesan. Entonces voy a eliminar todo lo que hay de activo fijo, de servicio. Voy a dejar solamente los productos. Ya, en los productos voy a agregar, por ejemplo, el segundo nombre, el segundo código, el código del proveedor, el código de barra. Ya voy a revisar aquí de que estén correctamente bien asignadas. Por ejemplo, aquí no tengo estos productos. Entonces le voy a asignar que es de venta. Obviamente tengo que chequear primero, estoy rellenando. Materia prima, acá también, este sería... Este, por ejemplo, ¿esa familia existe? Claramente no, ¿cierto? Entonces lo vamos a pegar. Ahí. Esto también lo... Listo. Vamos a suponer que sea así. Ya, listo. Ahí completamos, ¿cierto? Listo. Aquí vamos a bautizar lo que sea con unidad. Ya. Bien, teniendo todos estos datos escritos, y por ejemplo, fíjense bien, voy a tomar un producto. Ya, este que se llama producto y producto. No, a ver, vamos a tomar uno que sea de venta aquí. Este lo voy a copiar aquí al final. ¿Ya? Le voy a cambiar el código y en el nombre le voy a poner unidad prueba, así, prueba seminario. Si está bien escrito, mejor todavía. Seminario. Ya. El resto de los datos los dejé exactamente iguales. ¿Cierto? Las configuraciones, todo igual. Listo. Ya. Este archivo lo vamos a guardar aquí. Archivo, guardar como, lo vamos a rebautizar. Le vamos a poner IMP-bajo. Y el formato vamos a aprovechar el mismo. Este tiene que ser 5.0, ¿cierto? Y bautizamos así. Cerramos, cerramos. Vamos al filecilla de nuevo. Ahí está. Y aquí me quedó el otro, ¿cierto? Fíjense bien que el tamaño es distinto. Ya, lo voy a subir entonces para que Manager lo pueda leer. Ya, vamos a hacer rápidamente aquí. Productos, importar productos y servicios. Estas son las instrucciones. Todas las chácharas que he dicho al principio están aquí. El código, cuáles son los caracteres, ¿cierto? El dato. El nombre, qué significa, cuántos caracteres son. El tipo, ahí está. 1, producto, 2, insumo o materia prima. 3, servicio, 4, activo fijo, ¿ya? Imputable, falso o verdadero. Siempre que diga falso o verdadero es 1 o 0, ¿cierto? O 0 y 1 vendría siendo falso. Código 2, código 3, nombre, ya. Ahí están todo el significado de todos los campos. Fíjense bien que queda hasta la columna ED, ¿ya? Así que bien largo ahí el maestro. Bien. Aquí dice que podemos eliminar columna y podemos eliminar filas. Si se fijan, yo hice eso, acoté la información. Ok. Este proceso es irreversible, se aconseja realizar un respaldo de los datos antes de efectuar este proceso. ¿Desea continuar? Ya hicimos el respaldo porque lo primero que hicimos fue bajar el maestro, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el archivo? Este, ¿cierto? Guardamos. Ahí está. Por lo tanto, ahora podemos validar. Fíjense bien que aquí quedó mi nuevo producto, es decir, puedo hacer administración de la información, puedo cargar solo, puedo también administrar solamente un par de columnas y listo, ¿cierto? Dejando siempre fijo las dos primeras, el código y el nombre. Luego las otras columnas que... Por ejemplo, si son... Vamos a asignar el código de barra, ponemos código, nombre y luego el código 3. ¿Ya? Esas 3 columnas, listo. Ya, perfecto. Ahí está entonces toda la información. Fíjense que tiene las asignaciones contables y tiene también la moneda de origen. ¿Se fijan? Ahí me quedó creado el nuevo producto y además tengo también la información de los otros productos. ¿Se fijan? Así de fácil. Entonces se realiza la carga de los productos y servicios. Vamos a avanzar rápidamente para poder hacer otra importación, ¿cierto? La importación, vamos aquí, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, la formulación de componentes de productos. ¿Qué significa? Que vamos a ir a la ficha. ¿Qué es esto?
que es la importación de las recetas para producción. Miren bien los datos que necesitamos para esta formulación. Necesitamos el código que va a ser elaborado. Necesitamos además los códigos que van a estar dentro de la receta, es decir, los componentes. Y además necesitamos la cantidad y el costo estándar. El costo estándar es cuánto cuesta el producto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tenemos, acá hay una, si tenemos que necesitamos 10, cada unidad de estas cajas vale 500, por lo tanto el total son 5.000. Necesitamos poner entonces ese código, este código, esa cantidad y ese costo. Esos datitos nomás necesitamos, ¿ya? Entonces, como esto es igual que en la tele, ¿cierto? Aquí yo ya lo tenía preparado. Ahí están las 4 columnas que necesitamos. Código, código rec, ¿sí? Cantidad, costo. Entonces, por ejemplo, para ese producto necesitamos una cierta cantidad de componentes. En este caso son 3. La cantidad correspondiente por componente y el monto unitario o el costo unitario por producto. El sistema se encarga de hacer el cálculo final, ¿ya? Cuando hay decimales, aquí, punto. El decimal siempre es con punto, ¿ya? En este caso, nuestro archivo de importación también es de la misma forma que el maestro, es decir, vamos a guardarlo como IMP- y el nombre para reconocerlo, y además como 5.0, ¿ya? ¿Ok? Como esto entonces está listo, vamos a cargarlo en nuestro maestro, ¿cierto? Vamos aquí a actualizar, vamos a ir a buscar esta. En este caso yo ya la tenía cargada, entonces lo vamos a sobreescribir. Ahí está. ¿Sí? Hay que hacer las pruebas. Importar, formulación de componentes, también dice que es irreversible, obviamente, ¿cierto? Y podría, en este caso me está avisando que ya existe una importación de esos materiales, por lo tanto es importante saber que lo que estoy haciendo es pisar la receta existente. Efectivamente lo que quiero es eso para actualizarla, así es que seleccionamos el archivo y me dice que la importación de recetas ha sido realizada. Miremos entonces qué fue lo que ocurrió aquí. Vamos a modificar aquí para que aparezca. Ah, estoy en otro producto. Para eso. P00. P0003. Ahí está. Entonces tenemos, para ese producto, se fijan que se llama unidad técnica específica, tiene 3 componentes y ahí está. 3, 5, 0.7 y ahí están los valores. ¿Se fijan? Entonces ahí es donde me costea finalmente como 17.250. ¿Sí? Así es la receta entonces para producción. Siempre fijándonos que cuando hay decimales no podemos poner la coma, tiene que ser punto. Ojo, de repente el teclado numérico, el que tiene no el notebook, sino que el extenso, ¿cierto? Tenemos un punto ahí, pero siempre lo digita como coma. Entonces ahí tienen que tener ojo de cómo lo registra. ¿Ya? ¿Ok? Bien. ¿Qué más tenemos en el maestro de productos y servicios? Teníamos el maestro, tenemos la formulación de componentes y también aquí tenemos la lista de precios múltiples. ¿Qué significa la lista de precios múltiples? La lista de precios múltiples significa que hacemos la asociación de un producto en particular a una o más listas en donde asignamos un valor, un precio, ¿cierto? Obviamente para la venta, ¿ya? Entonces, previamente necesitamos reconocer que está creada la lista de precios. Aquí está. ¿Qué necesitamos para el archivo? Este código de aquí. L1, L10, L11, cualquiera de esos, ¿sí? ¿Ok? Yo tengo en este caso creados de esa forma. Ya. ¿Qué vamos a necesitar para esta importación? Aquí está. También yo tenía preparado esos 4 campos, ¿cierto? Código, código de la lista, el precio y el factor. Esto en el caso de que queramos hacer la actualización de la lista, ¿cierto? Entonces, fíjense bien aquí. Aquí yo tengo la lista 1 y tengo la lista 10. 2 listas, pero tengo 3 productos y esos 3 productos van a estar en las 2 listas. Ahí están los precios correspondientes, siempre considerando que son netos, ¿sí? Entonces, guardamos también el archivo, ¿cierto? IMP-, el nombre como ustedes quieran, ¿cierto? Y también es 5.0 el formato, ¿ya? Una vez que esto está guardadito y está listo, recuerden que pueden hacer, por ejemplo, una lista o una importación para una lista
o una importación de un producto con todas las listas. Como quiera el orden, lo va a reconocer igual. ¿Ya? Vamos a actualizar y vamos a reconocer, subir la lista de precios. Ahí está, ¿cierto? En mi FTP y ahora ya lo puedo leer. Voy a maestro, importar, lista de precios múltiples. Ahí está, código, COD LP, precio y factor LP. ¿Ya? Ahí están los 4. Guardamos, siempre es irreversible, ¿cierto? Y cargamos, listo. Ahí me dijo, apareció aquí chiquitito, no se alcanzó a ver, que estaba la lista de precios cargada. Listo, entonces ahí está, para ese producto, el 100X, uno de los que estaba ahí, está en las dos listas, se fijan, ¿sí? Ahí está en la lista 1 y en la lista 10. ¿Se fijan? La lista 10 se llama lista nomás. ¿Ya? En mi caso no cargué factor, ¿cierto? Factor reajustabilidad precio base. Ya. Perfecto. De esa forma ya tenemos, ¿cierto? 3 de los importadores que hacen referencia o se trabajan dentro del maestro de productos. ¿Ya? ¿Ok? Perfecto. Sigamos avanzando. Para el maestro de clientes, ¿cierto? Repetimos el mismo proceso, siempre teniendo en consideración todos los datos que están aquí y que están acá, además, en la segunda ventanita. ¿Cierto? El maestro de productos es más grande porque obviamente tiene 3 ventanas, ¿cierto? Y mucho dato asociado también. ¿Ya? Aquí. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a clientes y proveedores, vamos a exportar el maestro, ¿cierto? Y lo vamos a llevar aquí, como siempre, le vamos a poner así, súper abreviado. Exportamos el maestro y nos vamos a ir a nuestro FTP. Ahí apareció, lo vamos a poner por fecha. A ver. No, todavía no aparece. ¿Está listo? No. Exportar. Vamos a dejar como nombre. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahí está el cliente y ahí está el nombre. Si se fijan, como no le cambié el nombre, aparecen los dos. Ya, el cliente es el que vamos a pasar. Listo. Ahí está entonces en el escritorio. Abrimos el archivo y aquí también podemos hacer la administración de la información. Por ejemplo, aquí a lo mejor las direcciones no están muy decentes o la razón social, el nombre fantasías por ahí están poco estándar escrito. También puede ser que hagamos la corrección. Lo primero que vamos a hacer en el caso de gestión, en el caso de trabajar con este maestro, es eliminar la primera columna. La primera columna es un número interno que no nos sirve y por lo tanto puede dañar si la dejamos. Eliminamos esta primera columna. Ahora sí podemos trabajar. Tenemos el root. Este primer campo, recuerden que es el nombre de fantasía y este segundo campo es la razón social. Muchas empresas trabajan con el mismo dato nomás, así que por lo tanto no hay diferencia. Ahí está la dirección. Lo que podemos hacer aquí, a diferencia del maestro de productos, es sí ajustar, gestionar correctamente el tipo. Si yo aquí cambio el tipo, no hay ningún problema con la gestión de nuestros clientes o proveedores, ¿ya? De hecho, se ordena mucho. Recuerden que esa funcionalidad luego, cuando queremos filtrar, especialmente en los informes analíticos, ¿cierto?, de cuentas corrientes, son muy prácticos. Cuando necesitamos pagar, también. Entonces, por lo tanto, es súper importante que esa columna siempre esté correctamente ajustada. 1 cliente, 2 proveedor, 3 cliente y proveedor, ¿cierto? Pueden mirar el listado en la ficha del maestro y así pueden saber cuál es el número que le corresponde. En las instrucciones también va a decir lo mismo. ¿Ya? Bien, aquí entonces podemos también ir eliminando ciertas columnas, chao con esas columnas, y poder ir dejando a lo mejor ciertos datos, ¿cierto? Aquí vamos viendo la forma de pago, vamos viendo el giro, el código de vendedor, ¿cierto? El código de vendedor está el código interno, ¿sí? Por lo tanto, si nos vamos al final, vamos a encontrar el código, ¿cierto? Que son esas 2 columnas. Cuando encuentran al final este tipo de columnas así, en que viene como más largo el mismo nombre que encontraron al principio, quiere decir entonces que es como la traducción real, ¿cierto? En este caso nos está trayendo el código del usuario correspondiente, ¿ya? Bueno, aquí hay una serie de marcas de identificaciones, como por ejemplo la dirección 2,
¿cierto? La cuenta corriente del cliente o proveedor, ¿cierto? Para el banco y así poder ustedes asignar correctamente para ese proceso, ¿cierto? Esta columna en particular, esta, que es CLI-LP, ¿ya? Hace referencia al número interno de las listas de precios. Recién asignamos la lista de precios, ¿cierto? Una recomendación, aquí no tenemos traducción, pero sí podemos hacer la asignación de cierta forma. Por ejemplo, podemos mirar de que estos números, ¿cierto? Por ejemplo, tengo el 30, el 15029, el 15028, ¿cierto? El 30, a ver, el 30, ¿de quién es el cliente? Es el cliente, el root 200-3. Y podemos hacer esta trampa así, para no hacerlo manualmente la asignación. Muchas veces pasa que necesitamos hacerla. Vamos a buscar a este cliente, ¿cierto? Vamos a mirar que aquí dice, L1, tiene asociada la lista 1. Por lo tanto, el equivalente es que la lista 1 es el número 30. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, si yo aquí, por ejemplo, me muevo, ahí está la lista 3. Este otro tiene la lista 3, que es el 2000-1. Busquemos a ese personaje. 2000-1. No lo veo. Acá, ¿cierto? Tenía la lista 3. ¿Y qué número es? Hay que marcar la columna. Acá está. Es el 15.029. Entonces, el 15.029 es la lista 3. Y así podemos asignar ese número a quien corresponda a la lista 3. ¿Se fijan? Ahí hay una pequeña trampilla para poder hacer masivamente la asignación de las listas de precio. Ya. De esta forma, podemos ir también actualizando la información o creando nuevos clientes, nuevos proveedores, ¿cierto? Para poder cargar el archivo. Ya. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer el cambio, supongamos aquí que este dice que es proveedor, este dice que es cliente y proveedor, este es proveedor, cliente, cliente. Este, por ejemplo, dice cliente y proveedor. Le vamos a decir cliente. ¿Ya? El 3-5. ¿Ya? Lo vamos a cambiar clasificación. Vamos a guardar este archivo. ¿Guardar cómo? Vamos a anteponer aquí entonces, para no escribir tanto, el IMP. Le vamos a dejar el mismo nombre. Formato 5.0. Listo. Entonces, en nuestro FTP vamos a actualizar y ahí está nuestro archivo recientemente creado, ¿cierto? Lo guardamos y hacemos la importación. Importar clientes. Ahí están nuevamente todos los campos que necesitamos si se fijan. ¿Ya? Root. Guardamos y ahí está. Importador de clientes. Listo. Entonces, el que yo había cambiado era el señor 3-5. ¿Dónde quedó como cliente? Estaba como cliente proveedor. Tenía un 3 y ahora tiene el 1 cliente solamente. ¿Se fijan? Entonces ahí podemos hacer el cambio, podemos corregirle el nombre. Aquí sí es que se puede. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Cambiar el root. El root no puedo modificarlo porque es la llave. Lo mismo que el código del producto tampoco puede modificarse. ¿Se fijan? ¿Ya? De esta forma vamos teniendo ya el manejo de nuestros maestros. Es súper importante que esto esté controlado, que esté administrado para poder trabajar bien. ¿Qué pasa si nuestros clientes tienen mal registrada la dirección? Tienen mal registrado o no tienen el mail, ¿cierto? ¿Qué pasa si no están asignados como clientes? Vamos perdiendo funcionalidades, vamos perdiendo tiempo, ¿cierto? Entonces, esa información es importante que esté actualizada. ¿Qué pasa si queremos asignar masivamente, por ejemplo, para utilizar la funcionalidad de control de crédito? Entonces vamos a asignar el crédito autorizado. Si eso está, si eso puedo filtrar rápidamente en los clientes, le pongo ahí, voy asignando el valor o voy a revisar el maestro completo. Yo tenía poquitos datos, pero me imagino que ustedes deben tener un listado bastante grande, ¿cierto? Y en realidad también mezclado entre proveedores, acreedores, personal, ¿cierto? Más clientes, de todo un poco, ¿verdad? ¿Ya? Bien, vamos con el último de nuestros maestros. Toda esta información que estamos viendo también pueden descargar el material complementario que está ahí en la opción, aquí en la presentación, ¿ya? Por si acaso. Ya, vamos a ver ahora un último importador. Por aquí preguntas.
¿De dónde puedo ir sacando los maestros? Si te fijas, por ejemplo, en el caso de los maestros, es más fácil descargarlo y ahí vas a encontrar inmediatamente los campos. Puedes irlo limpiando y dejar lo que ya tienes. Después te dejas como un tipo plantilla para lo que tú quieres registrar. En el caso de las plantillas que yo había mostrado, estaban las instrucciones ahí. Entonces, desde ese dato, yo lo fui pasando a un Excel y por eso me pude construir esa plantilla. Por lo menos en el caso de las importaciones que mostré derivadas del maestro, no eran tan grandes, así que sí se puede hacer, son como 4 o 5. ¿Ya? De todas maneras están las imágenes en el material, así que ahí los pueden copiar en un Excel y después se los dejan en un guardadito como formato. ¿Ya? Bien, en abastecimiento muchas veces necesitamos hacer, por ejemplo, la carga de facturas, forma masiva, facturas de gasto, por ejemplo, ¿cierto? O las notas de crédito o las notas de crédito. Por ahí también podría ser la recepción de las guías, entonces necesitamos cargarlas masivamente. Para todos esos procesos masivos, ¿cierto? En este caso está enfocado en esos 3 documentos: guía, factura de compra y nota de crédito de compra. ¿Ya? Aquí en otros procesos vamos a encontrar el importar documentos de compra. Este es el que vamos a ver. En este caso, la instrucción está aquí dada, ¿cierto? Dice que la versión es 5.0, lo que veíamos antes, ¿cierto? Y es necesario que tenga todas las columnas, dice, en el orden que se listan, sin encabezados. Aquí hay una diferencia, sin encabezados. Es importante ir leyendo estas instrucciones, ¿eh? Los campos marcados con asterisco son obligatorios. Y aquí están todos los campos, son bastantes, ¿sí? Todos los campos, hasta la columna AC, son como 30 columnas, ¿ya? En la columna A va el tipo de documento, que es el código documento. Se pone un 8, se pone un 9 o se pone un 10, según lo que queremos cargar. ¿Se fijan? En la B, si es electrónico, entonces decimos sí o no, 1 o 0. ¿Se fijan? Verdadero o falso. El root de la factura, la fecha del documento, el número del documento, la fecha de vencimiento. Ahora les voy a mostrar unos trucos con la fecha. La fecha, Manager dice, este es el formato de fecha. Pero Excel trabaja dependiendo del idioma del computador o cómo fue instalada la versión, ¿cierto? Y por lo tanto, eventualmente podría cambiarnos la fecha, ¿ya? Yo les voy a mostrar unos trucos para que ustedes no terminen con dolor de cabeza. Ya, yo aquí ya me di la lata de ir copiando los nombres y pasarlos acá, ¿ya? Entonces tenemos, fíjense, tipo del documento, si es electrónico o no, y ahí así sucesivamente, ¿cierto? ¿Ya? Ok. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 8, 8 y 10. Tengo 2 facturas, ¿cierto? Y tengo una nota de crédito. En este caso voy a hacer la carga de 3 documentos, ¿ya? Si se dan cuenta, la primera factura con la última, con la nota de crédito están relacionadas, por lo menos son del mismo proveedor. Más adelante, dependiendo de la información, es si en realidad estaban relacionadas o no. Necesitamos el código del producto, necesitamos la cantidad, el precio unitario, el código de la cuenta contable asociada al producto, el centro de costo, por ahí también me pide, acá, ¿cierto? La bodega, la glosa del documento, súper importante, ¿cierto? Si es afecto o no. Fíjense bien que aquí, por ejemplo, la segunda factura que está relacionada con la autopista del gerente, que ahí está el código del gasto y ahí está la cuenta de gasto, ¿cierto? El centro costo asociado, es exenta. En la columna, cuando vean las instrucciones ahí, en la columna afecto dice 0 si es exento, 1 si es afecto. ¿Se fijan? La factura de mercadería y la nota de crédito son afectas y aquí entonces estamos cargando una factura exenta. ¿Se fijan? ¿Ya? Ingresa stock, le dijimos que sí, ¿cierto? Si es extracontable, no. Claramente este extracontable aplica para la guía, ¿cierto? Cuando la guía es extracontable, también podemos cargarla por aquí. Ya, IVA no recuperable, ¿cierto? En el caso de el código de ese IVA no recuperable, el número de serie en el caso que tenga lote, ¿cierto? Aquí en el caso de trabajar con concepto contable, yo por mi lado puse sí, la fecha de vencimiento del lote claramente, centro costo del detalle y la sucursal. ¿Se fijan? Todos estos campos, ahí está, hasta la columna AC. Ya, ahora el truco, la fecha. Si se fijan, yo voy a escribir la misma fecha. La fecha, 15 del 10 del 2022. Pero mi computador y mi Excel está configurado para ese otro formato, ¿cierto? ¿Cómo lo dejo entonces fijo con la barra?
voy aquí a la columna, ¿cierto? Y lo primero que hago es utilizar una cremilla que está en el teclado en numérico, ¿cierto? Donde está el signo de interrogación, que es esa. Con eso yo estoy forzando a Excel que escriba en texto. Lo estoy forzando. Por lo tanto, lo que escriba a continuación va a quedar tal cual como yo se lo puse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora le voy a decir, y ahí queda como fecha, según el formato que necesite. Si yo voy acá arriba y lo cambio fecha de acá, no me sirve de nada, ¿ya? Porque es visual solamente y no es activo, ¿ya? Entonces, ahí hay una práctica que siempre es buena ir trabajando. El Excel, cuando por ejemplo aquí, por ejemplo, el código, supongamos que yo tenga un código que parta con 0, porque como en Manager se puede escribir partiendo por el 0, sí. Entonces si yo escribo 001, Excel ¿qué hace? Se come los ceros, ¿cierto? Pero si yo quiero que quede, lo voy a poner como cremilla 001 y ahora sí queda el 001. ¿Se fijan? ¿Ya? La cremilla me permite escribir como texto y por lo tanto lo que escribo a continuación queda tal cual como yo lo escribí. ¿Ya? Ahí hay unos tips importantes. Ya. Este mismo archivo, tomo esta fila de aquí y la elimino. La elimino, ¿cierto? Entonces, así como cuando cocinan en la tele, voy a abrir el archivo que está listo. Ahí está. Ya no tengo la columna, pero sí tengo los mismos datos si se fijan. Ahí está, desde la A hasta la AC. Fíjense, ahí está. ¿Sí? Ahí está el código de la sucursal. Los códigos, si no los conocen, vayan a mirar a las tablas, ¿cierto? La tabla del plan de cuenta, la tabla de centro costo, la tabla de sucursal, la tabla de bodega. Es súper importante. El código del producto, ¿ya? ¿Ok? El root del proveedor. Ya, aquí tenemos entonces nuestro archivo. ¿Cómo se grababa? Así, ¿cierto? IMP-bajo y 5.0. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Guardamos. Dice que ya existe. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrar el otro también. Listo. Acá, como me quedaron las instrucciones, le voy a decir OK. ¿Y cuál voy a llamar? Ah, tengo que pasarlo al FTP primero. Ahí está el archivo, lo paso al FTP, ya lo tenía, así que lo voy a pisar. No me acuerdo si tenía o no tenía las facturas, parece que la había borrado. Dice, existe información incorrecta en el archivo de exportación. Debe corregir antes de esta información para que comience. ¿Cuáles son los errores? Ah, el número de la factura 1211 ya se encuentra registrado. Claro, el ejemplo que yo había hecho me quedó registrado y no lo cambié. Voy a hacer un pequeño cambio en el archivo para no ir a borrar los documentos. Voy a cambiar el puro número. Acá. Entonces aquí le voy a poner que es la número así. Aquí le vamos a cambiar este. Obviamente, si aparece ese mensaje, quiere decir que los documentos ya están. Por lo tanto, tienen que validar si efectivamente es correcto, ¿ya? Yo aquí, para el efecto del ejemplo, voy a cambiar el número. Pero si se dan cuenta, el maestro, o sea, el importador me está diciendo esos datos ya están, ¿ok? Ya. Otros procesos, importar, tengo que cargarlo, siempre se me olvida. Aquí. En el caso de trabajar con la instalación propia, ¿cierto? En el computador y el servidor de la empresa, no necesitan este paso, sino que directamente lo rescatan del computador, ¿ya? Como estamos en un escritorio remoto, en mi caso, ¿cierto? Probablemente alguno de ustedes también está. Ahí necesitamos entonces subir esta información a la nube y de la nube Manager lo rescata. Ya, ahora sí lo rescatamos. Listo, actualizado. Ahora sí. Documento de compra. Valida el formato, valida los datos y me dice, sí, se importaron 3 documentos. Perfecto. ¿Cuáles eran los documentos? Vamos a ir a ver la factura entonces. La factura terminada en 8, ahí está la fecha, ¿cierto? 14, 18 y 25. Ahí dice autopista del gerente, ¿cierto? Y ahí están los datitos, 79,600, ¿sí? Y si nos devolvemos una, ahí estaría la otra de la mercadería para stock. ¿Se fijan? Ahí están todos. Y la otra era una nota de crédito. Era la número 6. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces ahí me dice rebaja stock, ¿ya? La puedo revisar, es electrónica, rebaja stock, ahí está la devolución del producto en mal estado, las fechas correspondientes y las cuentas contables también
asignadas de acuerdo a lo que se indicó. ¿Te fijas? ¿Ya? De esta forma, también podemos hacer la carga. Hay muchos importadores más, podríamos haber estado todo el día, ¿ya? Pero es importante que vayan siguiendo las instrucciones, ¿cierto? Para la toma de inventario, por ejemplo, para comprobante, para documentos de venta, ¿cierto? También están los formatos correspondientes. Las órdenes de compra también podrían importarse. Un detalle, si se dieron cuenta, en este caso, la factura con la nota de crédito fueron registradas como documentos en paralelo. Yo sé que están relacionados por los datos, pero no estoy diciendo que sean un ciclo, ¿ya? Los ciclos yo no los importo, los ciclos tengo que crearlos. Entonces, por lo tanto, si yo necesito el ciclo orden, guía, factura, tengo que cargar la orden, si es que necesito importarla, la orden, y después generar la guía y la factura. No importarlos por separado, porque si no, no estoy creando la información como ciclo documentario, ¿ya? Entonces es importante. Sigan los datos. Yo creo que principalmente ahí, si se manejan con los maestros, pueden ir ordenando la información y así validar de que esté todo correctamente asignado, especialmente las cuentas contables, unidad de medida, moneda, ¿cierto? Que son los datos principales del producto. ¿Ya? Clientes y proveedores, mientras más datos, más completito y por lo tanto puedo utilizar todas las herramientas que Manager tiene para la gestión de esa información, ¿cierto? Análisis. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O les quedó todo clarito? Recuerden que hay cosas que el importador podría permitirme, pero que no serían válidos, no serían correctos. En el caso, por ejemplo, de la importación de los maestros, ¿ya? Validen bien, por ejemplo, ya se dieron cuenta de que si la factura existe, Manager me avisa que existe. Si la receta ya existe, me dice, ojo, que estaríamos pisando el dato, ¿cierto? Con el maestro lo mismo, pero no me va a avisar. Simplemente va a pisar, va a poner el dato que yo estoy subiendo, ¿sí? Puedo actualizar el maestro como también puedo crear información nueva. De ahí lo importante entonces del código, ¿cierto? Para que pueda quedar la información como corresponde. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda, consulta? Si no tienen acceso al FTP, consúltelo con el administrador, si no tendrían que contactar a los chicos en soporte para pedir justamente ese dato, ¿ya? Por lo general es el usuario y ahí podría tener una contraseña distinta, así es que ahí tienen que ver que esté correctamente asignado, ¿ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Estamos ok? Pudieron descargar el material, ahí están todas las importaciones que fuimos haciendo, el paso a paso, lógicamente, y las rutas mismas que fui siguiendo yo. Bien, si no tienen dudas, ojalá entonces tengan un buen proceso, un buen registro, ¿cierto? Vayan siguiendo las instrucciones y que les vaya muy bien. Será hasta la próxima. Chao, chao.